Severas inundaciones en México tras la tromba del fin de semana. En Toluca, al menos 7 personas resultaron heridas por la caída de un rayo. Establecieron autoridades capitalinas los 3 cruces más peligrosos para automovilistas. Al menos 10 muertos dejó un accidente múltiple en la carretera Guadalajara-Tepic. Regresará el azúcar mexicano al mercado estadounidense. Se exportarán 1.152.000 toneladas en un año. Muy buenos días. Arranque semana, lunes 13 de julio del año 2026, cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro. Les saluda Héctor Jiménez Landín, desde la capital de la República Mexicana. Y está saliendo un señor de ahí del carro. Se está metiendo el agua a los negocios, carnal. No seas pendejo, Así como lo acaba de ver y escuchar, las lluvias de fin de semana dejaron inundaciones severas en varias ciudades del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, un automovilista luchó contra la corriente para rescatar su motocicleta. En Acapulco, el agua alcanzó hasta los 50 centímetros de altura, mientras que en Toluca, al menos 7 personas heridas dejó la caída de un rayo la tarde de ayer. Así fue como vecinos de la zona ayudaron a las víctimas. Luego de 5 días de operativo, rescatistas confirmaron el hallazgo de la 4ª víctima en la gruta Chichicazapan, en Cuetzalan, Puebla. Los cuerpos fueron localizados a más de 2 kilómetros del punto de inicio de la gruta. Autoridades suspendieron las labores de extracción debido a las lluvias y a las condiciones de riesgo que representan. En la excursión participaban 7 personas, 3 fueron rescatadas con vida. Rescataron a 3 mujeres que se extraviaron en Los Dinamos, en la Ciudad de México. Las jóvenes de 22 y 23 años caminaron durante horas hasta perderse y pidieron auxilio al 911. Elementos del agrupamiento Zorros las ubicaron tras casi 3 horas de recorrido. Fueron localizadas con deshidratación, principios de hipotermia y sin lesiones graves. La UNAM reveló la causa de la muerte del tigre de Bengala Kenzo, abatido durante un operativo para capturarlo en Tepetlaostoc, Estado de México. La necropsia determinó que el felino, el tigre, murió por broncoaspiración de sangre provocada por hemorragias ocasionadas por un disparo. El dictamen aún es preliminar y será complementado con más estudios. La jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Acatitla en Iztapalapa, un espacio que ofrecerá servicios gratuitos de salud, deporte, cultura y un sistema público de cuidados. El complejo fue construido en un predio que antes era un basurero y contó con una inversión de más de 119 millones de pesos. Con estas utopías demostramos que justamente las comunidades más alejadas no merecen las obras, no merecen lo que haya quedado, no, sino merecen la mejor infraestructura de la ciudad. Por eso, el día de hoy estamos inaugurando este gran espacio. La Secretaría de Movilidad identificó los 3 cruceros con mayor riesgo vial en la Ciudad de México. Se trata de las intersecciones de Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, Calzada de Tlalpan y Tasqueña, Canal de Miramontes y Calzada Coxpa. Del 2023 al 2025 se registraron 227, 111 y 105 incidentes respectivamente, la mayoría de ellos por imprudencias al volante, como no respetar los semáforos y, en caso de bicis y motos, circular en sentido contrario. Gerardo Galicia, tienes más al respecto. Adelante, te vemos y te escuchamos.
Así es, Héctor, excelente mañana, y uno de estos cruceros peligrosos es justo el que tenemos en pantalla en estos momentos. Estamos ubicados en la calzada de Tlalpan, dirección sur, justo a la altura de esta incorporación que lleva a la calzada tasqueña y también hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y lo que hemos podido apreciar a lo largo de esta mañana durante un recorrido es que precisamente es verdaderamente difícil cruzar, sobre todo peligroso, porque hay que hacerlo prácticamente corriendo. De por lo menos 30 personas que han pasado, solamente un automovilista les ha cedido el paso para que pudieran pasar seguro, pero eso también hay que tomar en cuenta lo que veíamos en pantalla. Tenemos prácticamente vehículos del transporte público estacionados sobre la banqueta, una situación que por supuesto pone en riesgo a los peatones. También tenemos encharcamientos bastante severos e incluso algunos baches, algunos hoyos que hacen difícil el cruce en este perímetro. Como podemos apreciar, ahí tienen que brincar este charco. El automovilista pues nada más le pita a la peatón, pero no se detiene, y esta es una circunstancia que se repite minuto a minuto. Las personas prácticamente deben cruzar corriendo esta intersección de la calzada de Tlalpan y también la calzada tasqueña, así que hay que hacerlo con muchísima precaución. Y ya las personas que habitualmente cruzan este entronque saben que deben hacerlo prácticamente corriendo por cualquier situación, así que habrá que tomarlo en cuenta. También en este informe que da la Secretaría de Movilidad han informado que son lamentablemente 111 las personas que pierden la vida en diversos accidentes en la Ciudad de México, donde las arterias más peligrosas o donde se han registrado mayor número de muertes son el anillo periférico con 7 decesos, la calzada Ignacio Zaragoza con 6 y también el eje 3 Oriente con lamentablemente 5 personas sin vida. Vamos a quedar con una joven. Amita, buenos días. Estoy transmitiendo en vivo para la televisión. ¿Qué te parece este crucero? ¿Sí está peligroso? Basta. Gerardo. Los carros luego no ponen su direccional, es más complicado. Muchísimas gracias, ¿lo regalas? Sí, Elena. Gracias, amiga Elena. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Y bueno, una jovencita que prácticamente batalló y también debe cruzar corriendo para evitar ser arrollada justo en este crucero, uno de los más peligrosos de la Ciudad de México. ¿Sí? Por lo pronto, Héctor, el reporte, y nosotros seguimos muy atentos. Que cuando, Gerardo, decimos que se arriesga la vida al tratar de cruzar este lugar donde tú estás transmitiendo, no estamos exagerando. Apenas acabamos de ver en tu reporte, que ha durado 1 minuto y medio, vimos a 3 personas arriesgando eso, su vida, al tratar de cruzar unos metros. Sí, y prácticamente, si ponemos Sin contar atención, los ciclistas, aparte, por supuesto. así es, y pasan todos corriendo. Ya saben que es un crucero peligroso, ya saben que los automovilistas realmente no se detienen, así que lo que hacen es prácticamente espejear, brincar los charcos y pasar corriendo para no arriesgar su vida. Sí. Ahora bien, ya está el diagnóstico. El mismo diagnóstico lo da la autoridad. ¿La solución? ¿Dónde está la solución? ¿O cuándo van a emprender la solución? Así es, esperemos que sea pronto. De hecho, ya diversas administraciones han hecho algunas o han tratado de poner algunos obstáculos para reducir la circulación de los automovilistas. No han funcionado. Recordarás que hubo una temporada que se colocaban círculos amarillos con algunos señalamientos esféricos de metal. Por esta situación fue hace 3, 4 administraciones, pero no se llegó absolutamente a nada. Se terminaron votando, pero los cruces siguieron siendo peligrosos. ¿Será tan complicado un asunto que Elon Musk solamente puede resolver? Bueno, de eso nos estaremos enterando más adelante. Gerardo, muchas gracias por el reporte y cuidado. Claro que sí, seguimos muy pendientes y este es el paso peatonal que tendríamos que utilizar para poder llegar seguros a la banqueta. En lugar de paso peatonal es paso mortal. Paso mortal para todos los valientes capitalinos que nos movemos de la Ciudad de México. Sí, Gerardo, muchas gracias. Con cuidado. Excelente mañana. Buen día. Las 8:09. En Veracruz, una camioneta invadió la banqueta y estuvo a punto de atropellar a una familia. Vea usted el momento, ¿eh? Ahí está la luz y la familia. En ese momento ya se dan cuenta de ello, reaccionan por milímetros para salvar su vida. Un pequeñito que otro poco sale volando. Y este infeliz, este sujeto, pues así cruzó en la propia banqueta. Ve usted otra vez el momento a estar muy atento, alerta,
cuando estamos en la vía pública. Por poco, por poco. Dicen que se está investigando al chofer. En otros temas, en los límites de Jalisco y Nayarit, un accidente dejó al menos 10 muertos. Karina Cancino, corresponsal del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles. Buenos días, ¿qué tal? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nayarit informó que el accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 69 de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, en las inmediaciones de Magdalena, Jalisco, dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas. La dependencia estatal explicó que el percance se originó mientras elementos de Protección Ciudadana, bomberos del Estado y personal de la Guardia Nacional atendían un choque por alcance entre dos tractocamiones. Durante esas maniobras, un tercer tractocamión impactó la zona del incidente, provocando un segundo accidente en el que 3 vehículos particulares y 2 unidades de carga fueron consumidos por el fuego, además de causar daños a otros 2 automóviles y a una patrulla de la Guardia Nacional. Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de Tepic y Guadalajara mientras continúan las diligencias periciales. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias informó que el conductor del tractocamión presuntamente perdió los frenos cuando circulaba por el carril de alta e intentó incorporarse a la zona de frenado de emergencia. Sin embargo, se encontró con el accidente previo. De acuerdo con este organismo, el saldo actualizado es de 9 personas fallecidas, 7 de ellas calcinadas y 2 no calcinadas, entre estas un trabajador de mantenimiento localizado debajo del tractocamión. Además de 13 personas lesionadas, entre ellas 3 trabajadores de mantenimiento de la autopista, 2 elementos de la Guardia Nacional y 8 civiles. Esa es la información desde Nayarit. Te agradezco el reporte. Vamos a la pausa, pero antes le recuerdo que después de dejar sus comentarios, estamos en todas las plataformas digitales, en X, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentra como Heraldo Televisión. Recuerde que si es con H es un hecho y más si es con Héctor Jiménez Landín. Volvemos de inmediato. Estás viendo Horizonte H con Héctor Jiménez Landín. Así luce la mañana de inicio de semana del lunes 13 de julio del año 2026. Un ambiente nublado con amenaza de lluvia para no variar en relación a lo que hemos tenido en los últimos días. Ya nos contará Cami López las condiciones del clima para las próximas horas. ¿Qué nos depara el destino, Cami? Muy buenos días, Héctor. Qué gusto saludarte y a ustedes que están en casa también. Gracias por iniciar este lunes con nosotros. Mientras tanto, les comparto cómo estará el pronóstico de clima aquí en la capital del país para salir prevenido de casa. Para este día, hoy tome sus precauciones porque se esperan lluvias en la capital del país. De hecho, hay posibilidad también de descargas eléctricas acompañadas inclusive con caída de granizo. Así que para tenerlo en cuenta, la máxima será de 23 grados, una mínima de 13 grados. Se espera una radiación baja y tendremos rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Ahora sí, pasando al Estado de México, vamos a revisar las condiciones para esta tarde. La máxima llegaría a los 19 grados, una mínima de 11, así que también no olvide llevar abrigo por el descenso de las temperaturas y también se esperan lluvias puntuales a lo largo de la jornada de hoy con acompañadas de descargas eléctricas. Ahora vamos a pasar a los estados colindantes, a la capital del país, comenzando mientras tanto en Hidalgo, donde la temperatura para el día de hoy será de máxima de 21 grados, una mínima de 12. Tendremos día de nubosidad la mayor parte del día, mientras que en Querétaro la máxima llegaría a los 26 grados, una mínima de 15, también condiciones de nubosidad, mientras que en Tlaxcala el termómetro llegaría a los 22 grados, una mínima de 11, un ambiente bastante templado, aunque también tendremos nubosidad todo el día. En Puebla se esperan lluvias, así que no olvides llevarse el paraguas. La máxima de 23 grados, una mínima de 13 grados. Y finalmente en Morelos el termómetro estará caliente, 30 grados de máxima, 18 grados hacia la mínima. Héctor, hasta aquí la información del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo y nos vemos más adelante con otros temas de relevancia. Gracias, Cami. Gracias, bonita mañana. La expresidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez, se deslindó de los señalamientos contra su hermano Marco Antonio, alias El Quino, detenido el viernes por extorsión, homicidio y distribución de droga. Afirmó que cada persona debe responder por sus propios actos.
La nueva postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa ha reavivado el debate. Para analizar sus implicaciones, saludamos a Manelik Castilla, excomisionado de la Policía Federal, colaborador de Horizonte H. Manelik, bienvenido. Buena semana, ¿cómo estás? Excelente semana, bien, muchas gracias. Bueno, ¿en qué va esta historia? ¿O qué otro capítulo se abre con esto que estamos comentando, Manelik? Mira, antes que cualquier cosa, Héctor, cada que se abre un nuevo bloque de razonamiento sobre el tema, vale la pena recordar que nada cubre de inmediato esa enorme herida que sigue siendo la noche de Iguala, los hechos de Ayotzinapa, un parteaguas. Algo que no se puede relativizar es el dolor de padres, de familiares, de lo que se vivió ahí. Partiendo de ello, me parece que esta resolución que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay que leerla desde su ámbito de competencia. La Comisión hace una valoración acerca de los derechos humanos y en ello señala que el ejército mexicano no cometió acciones que violenten derechos humanos. No cometió acciones que violenten derechos humanos. Es lo que está resumiendo No significa que el ejército no estuviera involucrado en esto o que hubiera intervenido. A ver, es que es bien importante entender la diferencia jurídica entre una cosa y la otra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite esta valoración en el ámbito de su competencia, no sustituye las investigaciones abiertas, no sustituye las actuaciones judiciales ni ministeriales. Hay que entender esa parte. Es fundamental, sí, Héctor, porque una institución, es muy importante, una institución tan respetada, tan importante para el Estado mexicano como lo es el Ejército, no podía seguir viviendo con la presunción de culpabilidad de hechos tan lamentables, tan atroces, ¿sí? Lo que deja ver esta resolución va por esa vía, ¿sí? No hay de ninguna manera un señalamiento que diga que esta resolución sustituye otras actuaciones y otras valoraciones que tengan que ver con el proceso jurídico penal. De acuerdo. Está diciendo que el ejército mexicano no violentó derechos humanos y eso es una cuestión de sí muy importante, ¿sí? Pero hay que entender esa enorme diferencia. En este tipo de investigaciones no se puede actuar por prejuicio. Se tiene que actuar conforme en la valoración de hechos probados, de prueba, de evidencia. De evidencia. Sostenible, no de acuerdo a la administración en turno, sino al escrutinio de los más altos estándares de valoración de pruebas. Entonces, ni construir culpables por decreto, ni exonerar instituciones por la misma razón. De acuerdo. Yo creo que en cualquier democracia, Héctor, las instituciones deben estar sometidas al escrutinio, pero no pueden ser señaladas irresponsablemente por convicciones previas o por cuestiones ajenas a esta valoración probatoria, que es en lo que se deben sustentar este tipo de casos. Ahora, llama la atención y algunos sectores preguntarán, y me parece de manera muy razonable, ¿por qué hasta ahora la CNDH emite esto? Fíjate que no es la primera vez, Héctor, curiosamente. O llevan varias veces. Lo que pasa es que se nos olvida que ya había habido también en la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos una investigación bastante profunda. Y esa también existe. Así es. Lo que se hizo fue una nueva investigación. ¿Por qué una nueva? Bueno, me parece que era comprensible, Héctor. Vivimos un cambio de régimen con unos actores que tenían que observar ya con su propia visión estos hechos y valorarlos. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en este caso. Sí. Hay cuestiones que lamentablemente no podemos soslayar ni mucho menos ocultar. La noche de Iguala reveló una enorme crisis institucional en lo local. Claro. Recordemos, hay cosas que no pueden cambiar o que no han cambiado desde el primer momento. El involucramiento de policías municipales, carácter local. La forma en que superaron a las instancias locales también de procuración de justicia. Porque te digo, en aquel entonces, recordás que el fiscal de Guerrero
era una persona con antecedentes fuertes en temas de derechos humanos. Cierto. El señor Iñaki Blanco. O sea, es decir, había gente que en su momento pudo sumar a construir los primeros esbozos de una investigación. Pero la crisis institucional local fue brutal. Entonces, más allá del señalamiento a las instancias federales, tenemos que reconocer que esa tragedia, por el ángulo que se le pueda observar, tuvo en la crisis de instituciones locales un componente fundamental. Quienes detienen a los jóvenes estudiantes, quienes los entregan a un grupo criminal, y de ahí ya la variedad de hipótesis en torno a ello, son instancias locales. Fue la policía local. La policía municipal de Iguala, sí. con grupos perfectamente identificados, con evidencia que obra en videos, en testimonios, de cómo actuaron en distintos momentos esa noche. Esa es la realidad inobjetable. Más allá de que se merecen los familiares, a quienes tuve la oportunidad de conocer en su momento, merecen saber qué pasó con exactitud, con precisión. Sí. Tendrían que saberlo con base en pruebas, en evidencias sostenibles, Héctor, y me parece que esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos hay que verla así. Es una valoración en el ámbito de su competencia. De acuerdo. Bien, Maneli Castilla, como siempre, muchas gracias por la claridad para entender lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Las 8 de la mañana con 25 minutos, momento de información metropolitana del Estado de México, la agenda de lo que viene en el Estado de México con Francisco Vega, jefe de información del Buró Estado de México. Adelante, Paco. Gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Muy buen día. Esta semana continúa el monitoreo de inundaciones, desbordamientos de ríos y canales. Protección Civil y la Comisión de Agua del Estado de México se encuentran en alerta ante las posibles afectaciones, sobre todo en focos rojos que han determinado, que representan municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla y otras localidades del Valle de México. Por lo mismo, Héctor, en cobertura estaremos en recorridos por los cárcamos y vasos reguladores en el municipio de Nezahualcóyotl, que se consideraron rehabilitar para evitar inundaciones por esta temporada de lluvias. Nuestros reporteros estarán en la zona para informar de estas obras. En otra información, con el cierre del ciclo escolar de esta semana, se activan desde el próximo viernes los operativos vacacionales en carreteras del Estado de México. En las principales autopistas de la entidad se prevé un incremento en la movilización vehicular hacia los pueblos mágicos y destinos turísticos mexiquenses. El operativo vial se acentuará en seguridad y protección al turismo. Hasta aquí el reporte, Héctor. Bien, Paco, muchas gracias. Enterados. Buen día. Cambiamos de tema porque la pasión por el fútbol sigue encendiendo a la capital del FanFest en el Zócalo, a la fiesta en el Ángel de la Independencia. Miles de aficionados demostraron que cuando rueda el balón, las calles también juegan. Michel Santiago tiene los detalles. El Zócalo capitalino se transformó en un lienzo de puras emociones, un rincón de México que por unas horas adoptó identidades totalmente ajenas. El asfalto vibró con el choque de dos potencias, Noruega contra Inglaterra. Los fanáticos locales no dudaron en elegir bando. Decenas de niños lucieron cascos vikingos para apoyar a los noruegos. Mientras tanto, la emblemática Cruz de San Jorge inundó las calles aledañas con una marea blanca y roja. Al minuto 15, un feroz contragolpe inglés desató el primer colectivo, un lamento al unísono que reverberó con fuerza en los portales de mercaderes. Pese al susto, el público capitalino se mantuvo fiel y no dejó de alentar a la escudería nórdica. Cada barrida disputada en la pantalla de los pixeles se sufrió al límite, como si el césped real estuviera bajo la cantera colonial. La pasión por el torneo dejó sensaciones profundas en los asistentes, quienes disfrutaron al máximo la experiencia del fútbol en la Ciudad de México. Disfrutamos aquí en toda la Ciudad de México porque como somos aficionados al fútbol y es un país que vive mucho la emoción, por eso es que estamos aquí disfrutando. Los pronósticos sobre el futuro de los equipos no se hicieron esperar entre la multitud. Yo pienso que va a ganar Noruega. La final sería Noruega contra Francia. Y ya ahí, entonces sí, yo digo que Francia sería
el campeón. Tras el silbatazo final, Inglaterra se quedó con el pase a la semifinal, pero la verdadera cita en el corazón llegó el domingo, cuando la afición mexicana se reunió para despedir a la selección nacional. Los festejos para despedir a la selección mexicana los retrasó la lluvia, sin embargo el ángel de la independencia se convirtió en toda una fiesta. La algarabía y la buena vibra fueron las invitadas de honor. Agradecerles por toda la felicidad que nos dio. Emocionado, la verdad se siente un ambiente muy bueno. Ese es un momento que solo se vive una vez en la vida. Las guerras de espuma eran por toda la glorieta. Banderas, cornetas y adornos le pusieron el toque a la tarde. Él quiere volar, hizo gala de su presencia y así mandaron al aire a más de uno. Al final queda claro que en México el fútbol no solo es un resultado en el marcador, es la excusa perfecta para apropiarse de las calles, abrazar el orgullo nacional y demostrar por qué esta afición sigue siendo única en el mundo. Con imágenes de Memo López, Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. El FanFest del Zócalo entra en su última semana, del 14 al 19 de julio. Miles de aficionados podrán seguir en pantallas gigantes las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del torneo de fútbol. La entrada es gratuita, pero el acceso dependerá del aforo, por lo que autoridades recomiendan llegar con mucha anticipación. Hacemos contacto hasta Atlanta con Edgar Valero. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, amigos de la televisión? Me gusta saludarlos. Pues Héctor, con este coloso impresionante aquí a mis espaldas, el estadio Mercedes-Benz, donde, bueno, ahora le llaman estadio de la ciudad de Atlanta, ¿no? Donde se va a llevar a cabo este miércoles la semifinal entre Inglaterra y Argentina, Héctor, pero bueno, pues empezamos el 11 de junio. Ya son 32 días de actividad, nos resta solamente esta semana para que concluya esta Copa del Mundo que ha sido de verdad impresionante, espectacular y que nos deja ya en esta fase de semifinales, luego de los partidos del fin de semana, a 4 campeones del mundo listos para pelear por el título. Comenzamos platicando acerca de lo que aconteció con las selecciones de Argentina y Suiza allá en Kansas City, donde, bueno, Argentina recurre sobre todo a la experiencia, recurre a la actitud, recurre a lo que trae de toda la vida. Digo, considerando que del 86 para acá, del 78 para acá, Argentina ha sido siempre favorito para ganar la Copa del Mundo. Bueno, pues Suiza se le complicó en un momento dado, se fueron a tiempo extra, pero cuando tienes ahí a gente como Lautaro Martínez, como McAllister, termina por marcarse la diferencia. Messi no hizo gol, pero al final de cuentas sí, fue el hombre que propulsó a esta selección argentina para conseguir esta victoria monumental que le permite regresar después de 3 años y medio otra vez a las semifinales de la Copa del Mundo. Por otro lado, el duelo que también levantó muchísimas expectativas y que tuvo a medio México en vilo, como lo acabamos de ver con este reporte que nos hicieron nuestros compañeros desde la Fanzone en Ciudad de México. Bueno, pues el equipo de Inglaterra recurre otra vez al genio extraordinario de Bellingham para conseguir 2 anotaciones, también pues de manera, yo diría, prácticamente rápida, consecutiva, que le permite a Inglaterra derrotar 2-1 al equipo de Noruega. Noruega que contaba con Haaland y contaba con el apoyo del público. Fue impresionante lo que se vivió en Miami, pero al final de cuentas, pues el equipo de Noruega consigue la victoria. Decir que de esta manera, Héctor, amigos de Heraldo Televisión, califican 4 selecciones a las semifinales de la Copa del Mundo. Esto solamente se ha dado en 2 ocasiones en la historia. En México 70, cuando Brasil derrotó a Uruguay, la República Oriental del Uruguay 3-1, y cuando Italia derrotó 4-3 a la entonces República Federal de Alemania. Esto fue en México 70, en el 90 en Italia. Argentina se fue a los penaltis para vencer a Italia, en partido que se llevó a cabo allí en Nápoles, mientras que Alemania también en penaltis derrotó a Inglaterra. Entonces, de ahí para acá, no se había repetido la situación de tener 4 campeones del mundo peleando en las semifinales del Mundial. Ahora las tenemos. El día de mañana, decíamos, Francia contra España, allá en el estadio de los Vaqueros de Dallas, mientras que Inglaterra se mide a Argentina, aquí en este coloso, aquí en Atlanta, el Mercedes-Benz, que será pues indudablemente una gran confrontación. Así que, pues mi querido Héctor, son solamente 4 partidos los que restan de la Copa del Mundo, aunque uno de ellos, como sabes, pues es el que no quiere jugar nadie, el partido por el tercer lugar. Así es, Edgar, muy bien. Vemos que las condiciones del tiempo, cuáles son los pronósticos, por lo menos lo que vemos a través de tu pantalla, a través de tu imagen, Edgar, es que hay un clima con posibilidades de lluvia, pero ¿cómo son las condiciones? ¿Qué es lo que se prevé? Cuéntanos un poco.
Bueno, nubladón, Héctor, Cami es la experta, por supuesto, pero está nublado aquí en Atlanta. Ayer por la noche cayó un aguacero. Hoy se espera también que llueva, 65% de probabilidades de lluvia. Llegarán hoy, por cierto, tardecito las selecciones de Argentina e Inglaterra. La ventaja de este precioso estadio, ¿no?, que ya fue sede del Super Bowl, ese donde los Patriotas derrotaron a los Carneros de Los Ángeles, es un estadio techado, pero esta zona, Héctor, peatonal que se generó alrededor de lo que era la antigua zona peatonal de aquí del centro de Atlanta es sensacional porque, vamos, el estadio está rodeado de todas las facilidades que requieras, estacionamientos, hoteles, centros comerciales, restaurantes. Va a ser una fiesta aquí y, por supuesto, ya se espera que venga la marea albiazul aquí a esta ciudad de Atlanta para apoyar a la selección de Argentina. No tuviste que caminar 2 kilómetros para poder llegar al lugar. No, aquí no hay última milla, afortunadamente. Lo más lejos que me tocó fue hoy caminar de aquí, de la avenida que está atrás justamente del estadio, para instalarme aquí en donde me encuentro, exactamente enfrente del Centro Internacional de Prensa, y con estas facilidades que te digo, este estadio de verdad, cualquier toma, esta que tenemos incluso ahora, mira, me voy a hacer hasta un ladito para que se vea bien. Sí. Este estadio, Héctor, ninguna toma le hace justicia a lo hermoso que es. De verdad, es probablemente uno de los estadios más bonitos del mundo. Solamente rivaliza con el de los Vaqueros de Dallas, aquí en mi humilde opinión, de los estadios que he tenido la oportunidad de conocer. De verdad, no le pide nada a nadie. Comodísimo, hermosísimo, con gran visibilidad, todas las facilidades. O sea, lo único que le hace falta es llenar la agenda de eventos como este, y creo que fue una gran decisión de la FIFA, aquí sí, del comité organizador, que Atlanta fuera sede y que este estadio sea sede, por cierto, de esta semifinal de la Copa del Mundo. Claro. Edgar Valero, muchas gracias. No nos perdemos tus enlaces, tus reportes desde Atlanta. Gracias por ahora. Gracias a ti. Muy buenos días desde la nublada Atlanta. Buenos días, las 8:35, momento de la pausa, pero antes recuerdo, nos puede contactar a través de todas las plataformas digitales, estamos en todos lados, Facebook, Instagram, YouTube, nos encuentra como Heraldo Televisión. Recuerde que si es con H es un hecho, y más si es con Héctor Jiménez Landín. Volvemos. Estás viendo Horizonte H con Héctor Jiménez Landín. Estamos de vuelta con usted en esta mañana de inicio de semana, lunes, cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Así la vida a esta hora de este lunes 13 de julio en Cabo San Lucas, en Milán, Italia, la tarde-noche en Berlín, Alemania, y en Nueva York, en los Estados Unidos. Así la vida a esta hora y este día. Por favor, si no pueden ayudar, Subió a 4.490 personas la cifra de personas fallecidas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela. Más de 16.700 personas resultaron heridas y 19.500 permanecen en campamentos temporales. Equipos de rescate continúan la búsqueda entre los escombros mientras sigue llegando la ayuda internacional. Y después de apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de Venezuela, ya están de regreso en México. Esta mañana nos acompaña Marco Antonio Franco, subcoordinador nacional de socorros y líder del equipo en Cruz Roja. También Gonzalo Granados, guía del binomio canino Halley, que también está con nosotros. Y Halley, por supuesto, el binomio canino especializado en búsqueda y rescate. Muchas gracias a los dos, a los tres por estar con nosotros. Gracias, Marco. Gracias Gonzalo. Y por ahí, Halley. Está muy tranquila. Vamos a dejarlo así. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a los tres, por supuesto. Marco, ¿en qué momento llegaron? ¿En qué fecha? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando la célula de la Cruz Roja? Estuvimos, llegamos 2 días después del evento del sismo en Venezuela y estuvimos trabajando 12 días en la zona de La Guaira, que es una zona costera de este país y una de las zonas más afectadas por el terremoto. 12 días de trabajo. 12 días de trabajo. Gracias. Gonzalo, ¿y qué se encontraron en La Guaira? Pues fue un desastre de una magnitud bastante grande, demasiados edificios colapsados, una necesidad de ayuda bastante fuerte y pues muchos equipos internacionales trabajando a la par. ¿Cómo se coordinó la Cruz Roja con los otros equipos de rescate? Nosotros trabajamos bajo los estándares de INSARAC de las Naciones Unidas. Estamos por recibir nuestra acreditación internacional.
Esta metodología fue creada específicamente para estos casos, para que todos los equipos tengan un punto de recepción donde llegamos al aeropuerto, se nos da la información de qué es lo que se está llevando a cabo, dónde están los puntos de información y los puntos de coordinación. Posteriormente procedemos a los puntos de coordinación, que es el UCC, y ahí se nos asigna un área de trabajo. Y posteriormente, como se van realizando las actividades, se va reportando a esta UCC y se nos van asignando nuevas áreas de trabajo y se va teniendo el registro total de todas las actividades de los equipos internacionales que están trabajando. En esa asignación y coordinación internacional, ¿en dónde entran los binomios caninos? ¿En qué momento? Viajan con los equipos, literalmente, y cuando se detecta o hay una posibilidad de que alguna persona quede atrapada, se escucha, o simplemente por referencia de los familiares, metemos a un binomio canino. Ellos nos dicen por dónde, buscan con su olfato las zonas de posibles lugares donde haya vida y nos avisan. Cuando pasa eso y el binomio marca con un ladrido, metemos otro binomio inmediatamente para que verifique que efectivamente hay una persona. Y si es así, ya ingresamos con equipo tecnológico y ya los chicos que empiezan a penetrar y a romper paredes para poder accesar hasta donde está la víctima. ¿En cuántos momentos de búsqueda participó Halley? Más o menos como en unos 40. 40. Llevábamos 4 perritos y estuvieron alternándose porque eran muchas edificaciones. Entonces, una vez que se sigue buscando a la persona, aunque ya se haya localizada, en ocasiones se vuelve a meter el perro para que efectivamente nos diga que vamos por buen camino y son de las partes donde pues obviamente nos guían para poder encontrar personas vivas. ¿Y de esas 40, qué resultados se tuvo? Son, 3 personas con vida y aproximadamente una recuperación de 38 cuerpos. Cuerpos sin vida. Sin vida. Sí. De esas 3 personas con vida, ¿quiénes eran? ¿Hombres, mujeres, niños? Pues el principal donde nosotros estuvimos trabajando fue el señor Hernán, de este caso que fue bastante sonado por su alto nivel de complejidad técnica, donde estuvimos participando más de 7 equipos internacionales para poder lograr este rescate. Ahí fue donde estuvimos. ¿Cuántos días estuvo el señor Hernán atrapado? En días, si no mal recuerdo, fueron alrededor de 6, 7 días y nosotros nos tardamos 5 días en el rescate. Correcto. ¿Halley participó? Sí, ella nos ayudó a ubicar el punto junto con otros binomios de Colombia y de nosotros, Orly, Balam, Kenai. Todos estuvimos trabajando. Cuando se encuentra, se ubica y Halley, por ejemplo, actúa de manera eficaz y se escucha la primera reacción de esa persona que está atrapada, ¿cuál es su percepción, Gonzalo? ¿Qué sentimiento tuvo en el momento de percibir de que había una persona ahí con vida? Pues son sentimientos encontrados. Por un lado es una emoción muy grande, por otro lado es la urgencia de empezar a planificar los planes de extracción. Son varias cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? Porque obviamente nosotros como manejadores, para ellos nuestros binomios son parte de nuestra familia. Entonces, cuando ellos van a buscar a la estructura es como si usted le dijera a su hijo o a su mamá así de, a ver, entre, ¿no? Entonces uno está con el nervio, entonces se cruza todo eso, más la emoción de poder encontrar a una persona con vida. Pues es una mezcla de todos esos sentimientos. Por supuesto. ¿Y el resto? Yo creo de las experiencias. Es valorar lo complicado que es, literalmente, y el riesgo. Literal, es ingresar hasta lugares donde comúnmente la gente no se metería y quitar de todo, trabajar con las manos. En esta ocasión, como bien decía Gonzalo, el rescate técnico fue complicado porque no podíamos utilizar tanto equipo pesado. No podíamos tantas cortadoras ni nada por la inestabilidad del edificio, específicamente en el caso de Hernán. Adicionalmente, las réplicas. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones entramos en espacios muy pequeños, donde apenas cabemos nosotros. Claro. O algún equipo adicional, y con algún equipo adicional, y luego, si nos toma una réplica, como fue el caso de Venezuela, pues salir es casi imposible. O sea, no nos da tiempo. Salen los que están afuera. Realmente, si pasara algo así grave, tal vez no estuviéramos aquí contándolo. No, qué bueno que están aquí y qué bueno que las cosas ocurrieron bien para que todos los que fueron, todo el equipo de Cruz Roja, todos los que fueron, están aquí de vuelta, en las mejores condiciones. Para finalizar, Gonzalo, platícanos un poco de la historia de Halley. ¿Cuándo se adquirió? ¿En qué momento? ¿Cómo se entrenó?
¿Qué edad tiene? Jali tiene 5 años. ¿Está casada? No, Jali tiene 5 años. Ella llegó a la Cruz Roja por el caso del envenenamiento de uno de nuestros perros durante la pandemia, Atos y Tango. A raíz de este caso, un criadero de Querétaro nos donó 3 ejemplares. Uno de ellos es Jali y yo junto a su entrenador Edgar Martínez hemos sido los que hemos trabajado en su entrenamiento desde los primeros meses. La primera parte de su entrenamiento consistía en hacer que ella se la pase bien en diferentes contextos, en aeropuertos, con mucha gente, en diferentes lugares. Eso es lo principal, porque si ellos no están tranquilos en diferentes contextos, pues difícilmente van a llegar a hacer un buen trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos es que ellos estén bien. Para ellos la búsqueda de personas es un juego. Entonces, pues el trabajo siempre se enfoca en que ellos se diviertan y que la pasen bien para que hagan su mayor esfuerzo en el terreno. ¿Qué edad tiene? 5 años. 5 años, parece más chiquita. Con razón está muy tranquila. Me imagino que parte del proceso de capacitación de esos perros están en los foros de televisión, ¿verdad? En las entrevistas. Y la verdad es que tienen que estar tranquilos, porque cuando llegan con las personas siempre tienen que mostrar esa tranquilidad. Literalmente se les enseña a no tocarlos, sino nada más señalarlos, ladrar de que están ahí, pero marcan, lo único que hacen es que marcan. Y obviamente tienen muchísimo bienestar. Los llevamos con veterinarios, los llevamos con chalecos de enfriamiento, con casitas especiales que tienen ventilador por cuando, en este caso que hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Sí, hacía mucho calor. ¿Qué temperaturas tenían? 32 grados, 32 grados. Más la humedad de unos 85%, era muy alto, y obviamente eso, la deshidratación para los perritos y para nosotros, era muy alta. Entonces los periodos de trabajo son más cortos. Muy bien, estaba muy consentida entonces, Jali, junto con nosotros. Sí, yo siempre... Muy bien, muy bien. Procuramos que estén en el clima, bien cuidados, con su veterinario todo el tiempo. ¿Qué lecciones les dejan a ustedes en lo personal, en lo individual, en su actuación, actuar en Venezuela? Sabiendo que tienen suficiente experiencia y otros lugares donde han tenido que actuar. Pues bueno, este caso que mencionaba Gonzalo de Hernán, del señor Hernán, nos dejó muchas cosas que aprender, lecciones aprendidas de riesgos de trabajo, de organización, de tal vez conseguir más equipos que nos hacen falta, algunas sondas y cosas así, y obviamente trabajar más en la parte técnica del equipo como tal. La verdad es que son experiencias siempre, ese tipo de eventos, y nos dejan cosas positivas para que nosotros mejoremos en los actuales futuros. Muy bien. Marco, muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias a los dos, gracias a Jali, y seguimos en contacto permanente. Claro, y felicidades. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. En otros temas, la más reciente encuesta de Question Mark, Estudios de Opinión, en colaboración con el Heraldo Media Group, reveló que Morena se lleva las preferencias de cara a las elecciones del 2027 en el estado de Guerrero. Si hoy fuera la elección por la gubernatura de Guerrero, Morena arrasaría con 51% de las preferencias electorales. De acuerdo con la encuesta de Question Mark y Heraldo Media Group, le seguiría muy por debajo el PRI con 13%, 11% no sabe o no contestó. Más atrás vendría el PAN con 6%. Movimiento Ciudadano sumaría 5%, al igual que el rubro que eligió ninguno. 3% marcó otro, mientras que el Partido Verde y Nueva Alianza sumaron 2% y el PT y PRD 1%. Sobre quién debe ser el candidato de Morena, la senadora con licencia Beatriz Mojica encabeza la lista con 20%. La exconsejera jurídica de la presidencia, Estela Damián, alcanzó 15%. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 10%. La presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López, 8%. El exdiputado, Pablo Amílcar Sandoval, 7%. El exdelegado de Programas para el Bienestar, Iván Hernández, 6%. El dirigente estatal del PT, Victoriano Güences, 4%. Y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, 3%. Si hoy fuera la elección a gobernador, el candidato que obtendría la victoria sería Beatriz Mojica, senadora con licencia de Morena, con 42.1%. En segundo sitio quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 18.1%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 8.4%, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, alcanzaría 7.3%. Por otro votaría 0.4%. Por ninguno, 16.4%. Y no sabe o no contestó, 7.3%.
Si la candidata de Morena fuera la exconsejera jurídica de la presidencia, Estela Damián, ella ganaría con 38.2%. En segundo lugar quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 19.9%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 10.5% y la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, tendría 6.8%. Por ninguno se fue el 14.3% y no sabe o no contestó 10.3%. El gobierno de Toluca enfrenta señalamientos por corrupción y opacidad en el manejo de recursos públicos. El costo de contratos como la adquisición de 30 patrullas inteligentes equipadas con reconocimiento facial y cámaras de vigilancia es de 452 millones de pesos. La información completa la podrá leer usted, consultar en la columna de Pablo Cruz en el Heraldo de México. Volvemos contigo, Cami López, adelante. Gracias, Héctor. Continuamos con la información de utilidad. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, esta mañana la autopista México-Cuernavaca reporta cierre parcial de circulación. Es a la altura del kilómetro 52 con dirección a la ciudad de la Eterna Primavera y es reducción de carriles debido a un incidente vial. Así que mejor tomar precauciones y si está a punto de salir de casa, el metro de la Ciudad de México presenta avance lento. La línea más saturada hasta el momento es la 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, y avance moderado en las líneas 9 y 12. La más fluida hasta mañana es la 4, que va de Martín Carrera a Santa Anita. Y hasta aquí la información, Héctor. Regreso contigo y que tengan un excelente lunes. Yes. Gracias. Lo que es viral, se lo compartimos a usted. Vea usted esto. Ahora los aficionados noruegos regalaron una verdadera joya antes de volver a casa tras quedar eliminados del torneo internacional. Sin lágrimas, un grupo de hinchas fue captado remando sobre la banda de equipaje en pleno aeropuerto, como si fueran vikingos y vikingas, aunque su equipo ya se despide obviamente de la competencia. Estos fanáticos demostraron que la fiesta no termina a su modo, como verdaderos vikingos y vikingas. Oh my gosh. Oh my God. Gracias por acompañarnos en Horizonte H. Quédese en la señal de Radio Televisión con Maca Carriedo. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Cuídese mucho. Que tenga estupendo inicio de semana.